Chicos, bienvenidos a un nuevo Reestructurando Equipos. Ya saben que cambiamos esta palabrita, la de reconstruyendo, la cambiamos por reestructurando, ya que es básicamente lo que vamos a hacer, y lo vamos a hacer en esta ocasión con el Barcelona, que ha sonado mucho en comentarios. La gente como que dice, oye, el Barcelona está mal, deberías hacer algo. Y pues la verdad es que ya hice un reconstruyendo con este Barça, pero fue el primero de hecho que hicimos en FIFA 21, ya hace varios meses, le fue bastante bien. Lo hicimos con canteranos. Si lo quieres ver, lo puedes ver en las tarjetas o en la descripción de este video. Te voy a dejar la lista de reproducción para que vayas allá y lo mires. En ese lo que hicimos fue traer eso, hicimos algo similar a lo que hicimos con el PSG, traer esos canteranos que ha desperdiciado o que ha rechazado más bien el Barcelona, y lo reconstruimos con sus propios canteranos. En esta ocasión vamos a reestructurarlo a partir, chicos, ojo, a partir de sus jugadores jóvenes, de sus jóvenes promesas. Esto significa que vamos a vender las grandes estrellas como Lionel Messi, como Ter Stegen, todos, Dembélé, van a ser vendidos, obviamente aceptando ofertas. Ya hicimos esto también con el Sporting. Si no lo has visto, también te lo dejo en la descripción y en las tarjetas para que más o menos entiendas cómo es esta nueva variante de la serie Reconstruyendo Equipos. Por ende, por eso se llama Reestructurando, porque vamos a hacer o vamos a conseguir la Champions y una Liga, esos dos objetivos, y pues a partir de los jugadores jóvenes que tiene el club. Es decir, que no vamos a fichar a nadie, pero sí vamos a vender a los jugadores que tenemos y vamos a aceptar lo que nos ofrezcan, chicos, por estos jugadores. Así que vamos a ver la plantilla como por mirar quiénes se quedan y quiénes se van. No vamos a hablar de historia porque la historia la conocen perfectamente de este club, ¿no? Aquí tenemos la plantilla con la que vamos a conseguir una Liga, una Champions y una Copa local. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre, vamos a simular todo evidentemente, pero el tema aquí está en la reestructuración a partir de las jóvenes promesas que tiene el club. Ya saben, no podemos fichar, y sí, bueno, con este equipo que ven ahora mismo en pantalla es que vamos a intentar conseguirlo. Evidentemente Peña no va a ir al principio, yo creo que tengo que dejar unos días a Neto. ¿Por qué? Porque de lo contrario me van a despedir, ¿no? Porque me voy a perder muchos títulos, voy a perder muchos partidos, y además este club exige bastante. Entonces vamos a ir suave, también vamos a ir con Bran White al inicio, vamos dejando que este señor crezca un poco, Trincao, etcétera. Fati, bien, estos jugadores todos tienen potencial, chicos. Hemos traído de vuelta al señor Aleña, Dest por su puntuación se queda, también hemos traído a Todibo. A ver, explico algo, chicos. 75 de valoración global es el máximo con el que pensaba hacer este reconstruyendo, es decir, que jugadores de 75 de media para abajo, pero resulta que hay un pequeño problema en el que no me fijé, y es que Fati y Pedri tienen 76 y este señor 77, pero la verdad es que sería un homicidio total, un pecado gigantesco venderlos, salir de ellos sabiendo que no tienen en este instante tanta oportunidad en la vida real, pero aquí se la vamos a dar. Entonces estos señores se quedan a pesar de que superan los 75 de media, se van a quedar y obviamente van a ser titulares. Este señor lo voy a volver MCO, que nos permite el juego hacerlo. Por aquí jugadores que se queden, Busquets, pero de resto todos para abajo se venden, chicos, todos. Solano, pero está en calidad de préstamo. Este señor de la Fuente también se queda, pero se irá a préstamo. Pero De Jong, Firpo, todos estos jugadores gigantes van a ser vendidos al precio que ofrezcan. Entonces con esto nos quedamos. Mingueza, por ahí creo que hay otros jugadores en préstamo que regresarán para la próxima temporada y ya los veremos o los vamos ubicando. Lo mismo que enviaremos a préstamo a Ave, a Collado, Fernández, etcétera, etcétera. Chicos, dicho esto, yo creo que ya la intro se ha hecho bastante larga. Veamos qué tal nos va en esta primera temporada que estamos en Champions, porque hombre, va a ser complicado porque ya saben que los objetivos del Barça son altos y muy probablemente me echen porque este equipo aún no va a conseguir títulos, o bueno, va a ser complicado. Ahora, ya lo saben, 6 temporadas, un contrato de 6 años. Vamos a ver si lo podemos lograr en 6 años o no, conseguir el éxito con este club de bebés que tiene el Barcelona, y tal vez aún no lo ha notado. Chicos, pienso hacer esto igualito como lo pueden ver, pero con el Real Madrid, mi Real Madrid. Me gustaría hacerlo en un modo carrera full, es decir, jugar los partidos, mostrar, bueno, un modo carrera normal como el de toda la vida, bueno, como los modo carrera full, pero pues no sé ustedes qué opinen, me lo hacen saber a través de los comentarios si les llama la atención y creamos una serie, pero con el Real Madrid, porque también vi que tiene muchísimas jugadores chiquitines con los que podemos conseguir el éxito, pero en modo carrera full. Sin más, vamos al final de la temporada porque esto se hizo larguísimo. Me imagino que ya vieron por ahí los ganadores de la dinámica anterior y participen para la de hoy. Let's play. Tenemos la primera oferta, está entre 34 y 50 millones, y estos señores de Bayer ofrecieron 39 millones, casi 40 por un tiro. Perfecto. Este señor no estaba invitado a este paseo, pero
Pero es que Daniel Lorenzo, miren lo que tiene de 75 a 94. Es un canterano, vamos a echarle mano, 17 años y una valoración global de 67. Estos de los canteranos que nos da el juego. Yo creo que hay que ascenderlo a fuerzas básicas, chicos, porque realmente está brutal. Segunda oferta de 32 a 47 millones y nos ofrecen 34. Chicos, a ver, dicen que este señor se podría ir en la vida real. La verdad es que esto sí me parece bastante realista, solo que en la vida real se iría tal vez en la siguiente temporada, no sé, pero no en esta 2021. Pero bueno, su valor está entre 82 y 121 millones y el City está dispuesto a pagar 106. Pues que brilles en la Premier League. Coutinho al Everton, 45 millones. Bien. Premier League, 87 a 128, 80, bastante económico. En fin, Coutinho todavía está en negociaciones. A ver, aquí tenemos dos ofertas. La primera para el Lenglet, la segunda para Dembélé. Este es 56 a 82, dan 56, no estuvo tan mal. 65 entre 71 y su valor es de 65. Este sí perdimos. Bueno, su valor actual es de 57, creo que no tanto en realidad. El Shaqiriño, 40 millones. Bueno, entre 36 y su valor está de 30, me parece que está bastante bien esta venta. A ver, Jordi, su valor es de 49, está entre 62 y 91 lo que se puede pedir, van a dar justo su precio. Miren, al final ha terminado el mercado de fichajes, miren al final lo que se vendió, un repaso rápido: Piqué, Lenglet, Dembélé, Lorenzo lo he prestado, Coutinho, Griezmann, Messi, Firpo, este señor también lo he prestado y Umtiti. Queda por ahí así como duro, Frankie de Jong y Busquets, creo que me queda por ahí, pero en fin, ya veremos qué pasa más adelante en el siguiente mercado. Estamos llegando al mercado de invierno, estamos en diciembre, mediados de diciembre. Aquí dicen que este señor tiene un valor de 113 millones y su valor debe estar entre 174 y 176, ofrecen 125, bastante poco, pero te fuiste de Jong a la Serie A. A ver, hay cosas que no entiendo de este FIFA y es que si quisiéramos comprar un jugador, ya sea del Atlético de Madrid o del Real Madrid, muchas veces nos dice o nos sale con el tema de que no están dispuestos a vender un jugador a su club rival. Pero aquí sí es al contrario. No entiendo. A ver, este señor tiene 45 millones de valor y se va por 49. Estos señores los estoy prestando a corto plazo, sí señor, porque no tienen minutos en esta primera temporada. Otro que se va y ya lo vendo con mucha libertad, digámoslo así, porque el jugador que tenemos en su reemplazo está brutal, está haciendo maravillas, que es Sergiño Dest. Así que adiós, Sergi Roberto. Ya finalizando la temporada, por fin llega esta oferta, 34, wow, pero no. Este tipo de ofertas no las recibo porque evidentemente va a llegar rechazar oferta. Porque va a llegar un jugador que no necesitamos, obviamente, ¿no? Aquí nos llega la oferta definitiva por este señor, 44. Vamos a decir que sí, porque no tenemos opción realmente. Por aquí tenemos, sí, préstamo. Y bueno, la negociación con Pjanic se cayó. Y ahora tenemos otra por parte del City. Bueno, y también tenemos el Tottenham interesado en este señor que vale 16 millones y lo vamos a dar en 19.300. Veamos qué acontece. Bueno, chicos, realmente no nos fue tan mal, creo que un cuarto lugar, bueno, claro que esto es Barcelona, pero teniendo en cuenta que no tiene a ninguno ya de sus, el único que me queda es Ter Stegen, pero la verdad no lo quise vender porque de hacerlo nos hubieran despedido básicamente, porque habíamos perdido muchísimos partidos. Eso nos ayuda a mantenernos, pero ya para la próxima temporada se irá y muy seguramente nuestro arquero, canterano no. Nuestro arquero joven va a ser la figura, eso espero, ¿no? Ahí está, chicos. Cuarto lugar, veamos cómo está la plantilla. No la veo nada mal realmente. Están bastante regular, pero ahí van creciendo. Ve este Manage también, Trincao, brutal, ¿no? Fati, bueno, ya sabemos que Fati, Pedro, estos son los que van a mantener, van a mantener el club, ¿no? Estos tres. Aquí este señor, bueno, no tuvo tantos minutos como quisiera, tuvo un poco más de minutos Bran White, pero bueno, en fin. Pjanic, al final, no estoy seguro si se vendió o no, lo veremos para la próxima temporada. Y este Neto tampoco estoy muy seguro. A ver, ahí van, chicos. Todibo, miren, creció como 5 unidades, bastante. Araujo también va bastante bien, Dest brutal y Miranda también va maravilloso. Bien, chicos, solo salir de 2 jugadores más que tenemos por ahí, tal vez 1 o 2, no sé si se vendieron al final o no, no me fijé, pero de resto ya sería concentrarnos en hacer crecer estos chicos y en conseguir los títulos. Chicos, mercado de fichajes brutal. El West Ham está ofreciendo o está interesado en este señor Norberto Neto. Tiene un valor de 16 millones y ellos ofrecen 20. Creo que está bastante bien. Pjanic,
realmente no se ha ido. También se cayó en la negociación con Neto, este señor que están diciendo un año en préstamo, sí señor. Y vamos con Ter Stegen, 105 millones, su valor es de 113, vamos a perder dinero, 358 y 230. Esto sí es perder dinero. A ver chicos, creo que Bright White no lo vamos a utilizar esta temporada, así que vamos a aceptar esos 14 millones, vale 11, perfecto. Y este señor está en préstamo, aceptar. Ay Dios, lo vendí, no. Ya no me puedo retirar, cometí un error. Monchu no lo quiero vender, pero bueno, lo cometí un error. Aquí un año, este señor sí se va a préstamo y se cayó la negociación de Neto. También simulé un poquito y se me fue un negocio con Neto. Aquí vamos otra vez. Neto, 20 millones. Este señor en préstamo, un año, sí señor. Y Pjanic con 41 millones. Vamos a ver si se va porque Pjanic realmente no lo necesitamos. A ver chicos, estas fueron las ventas. Veamos, Neto al fin se fue, Pjanic por 41.9, este señor lo hemos prestado, préstamos por aquí y hemos vendido a Ter Stegen por 105 millones. Evidentemente no iba al Chelsea a dejar pasar este gangazo. Vamos al final de la temporada, tenemos Champions, pero no me voy a concentrar en ello, vamos directamente al final porque no tenemos equipo suficiente para... bueno, nos falta entrenarlos más. Bueno, esto sí es realmente triste, muy fuerte diría yo. Esto es de un suicidio total, chicos, porque el Barcelona está en el 12º lugar. No entiendo cómo aún no me despiden, pero bueno, en fin, he piloteado la situación bastante bien. Vaya, complique tenemos jugadores ya gigantes, Fati, Pedri y Trincao. Ya están muy bien. Todibo también está bastante bien. Miranda un poco frenadillo, no entiendo por qué. Dets, ahí va, y Peña. Bueno, los únicos que nos están jugando un poco mal es el señor Manaj y Peña, que no crecen lo suficiente, ¿no? Están bastante chiquitines, pero tenemos que afrontarlo. Al final Brad White no se ha ido todavía. Hombre, está complicada la cosa. Vamos a la siguiente temporada. Obviamente no estamos haciendo fichajes, ya no tenemos a nadie más que vender, excepto que podamos salir de Brad White y pues, hombre, esperemos que mejoremos ese puesto en la liga, ¿no? Tercera temporada. Chicos, esta fue la única venta. Como pueden ver de fondo tenemos prestamos a Reis y prestamos a Pereira, pero la única venta que se hizo para esta temporada fue la de Martín Bright White. Vamos al final de la temporada y veamos qué pasa. Estamos en un puesto muy deplorable. Aquí tengo un inconveniente con este Daniel Lorenzo que se quiere ir. Lo quiero, bueno, no puede ser. Lo quiero retener porque miren lo que creció el canterano. Recuerdan que llegó con 67 de media, tiene 80, está bastante bien el chico y tiene un valor entre 57 y 84 millones. Están dando 45, bueno, están dando 63, así que vamos a dejarlo ir porque nos está causando muchos problemas. Chicos, las vergüenzas del Barcelona continúan. Lugar número 13, no hacemos nada. Tenemos un problema con el delantero centro que no crece. Veamos, este señor Maná que tiene 80-82 de potencial, ya se le está llegando a la edad 26 y no crece. También a Leña no entiendo por qué, le da un buen plan de desarrollo, pero no despega. Este Peña también muy flojo. No quieren despegar, chicos. A ver si de pronto esta próxima temporada Collado me sirve como, no sé, quiero cambiarlo a DC, pero no estoy muy seguro que lo logre. También tenemos a Busquets por aquí, Moribá. A ver si de pronto Moribá me sirviera más que Aleña, porque no entiendo qué pasa con Aleña. Realmente no entiendo. Voy a probar a Moribá para la próxima temporada. A ver qué tal nos va con Moribá. Moribá, ¿cómo se pronunciará? No estoy muy seguro. Vamos a dejar a este señor aquí y vamos a darle más oportunidad a Collado, a ver si le podemos cambiar de posición de pronto. No, que aquí dice que no se puede, pero bueno, vamos a intentarlo. Finalicemos. Dios, tenemos que mejorar sí o sí, chicos. Let's play. Al ver que no hicimos ningún tipo de fichajes, pues lo más lógico era avanzar de una vez hasta el final de la temporada. Era una temporada que al principio sonó o pareció que iba bien, al final terminó estando muy bien, pero bueno, en comparación a las otras, pero hombre, teníamos un segundo lugar casi indestructible, digámoslo así, indestronable más bien, porque no sé qué pasó los últimos partidos en el simulón, al parecer perdimos. Bueno, la cuestión es que estamos en el tercer lugar y estamos en Champions. Vamos a tratar de conseguir un doblete en esta próxima temporada para cumplir, bueno, nuestros objetivos, ¿no? Veamos qué sucedió con los jugadores. A ver, Pedri creciendo brutal, Trincao, Fati escapándose de lo lindo a la hora de crecer, y este señor fue el que por fin, esta fue la gran noticia, despegó de manera brutal. Esperemos que Peña le siga los pasos y crezca muchísimo. Le di más oportunidad a Reis, que tenía más empuje, más crecimiento. Al final la Leña se estancó un poco. Moribá tampoco va tan bien que digamos, pero bueno, con estos chicos y algunos que están en préstamos, vamos a intentar conseguir esa liga y esa Champions. Eso significa que vamos a ir directamente al final de la temporada para, obviamente, bueno, porque más bien no vamos a hacer fichajes ni nada por el estilo.
Bien, por fin regresamos a Champions, por fin estamos de nuevo en esta preciosa Champions. Vamos a enfrentar al Porto, al Chelsea y al Fenerbahce. Perfecto, tenemos nuestro primer partido. Aquí vamos, Let's Play. Primer partido, muy bien. Segundo partido, vamos contra el poderoso Chelsea, pero estamos en el Camp Nou. Y muy bien, muy bien. Nuestro equipo está haciendo cosas brillantes. Vamos contra el Porto. Veamos qué pasa contra el Porto. 2-1. Somos muy buenos en Champions. Nuevamente contra el equipo portugués. Veamos 2-0. Bien. Partidito de vuelta contra el Fenerbahce. Veamos 2-1 en casa, muy bien. El poderoso Chelsea de Werner, Pulisic y Havertz. Veamos, wow, 0-0 en Stamford Bridge. Octavos de final, chicos. Octavos de final, Atlético de Madrid, Atalanta. 3-2, cae el Atlético de Madrid, increíble. Nápoles también cae ante el Dortmund. El Chelsea recibiría al Bayern. Nosotros vamos a visitar a la Juve. Y el United le gana al Leipzig. Liverpool también, 2-1 ante el PSG, muy bien. Inter, Bayern y Manchester City, Real Madrid. Veamos. De visita, vamos a Turín, 1-1. No está mal. A ver, 1-1 en este global, chicos. Muy bien, 3-2, vamos a cuartos. A ver, chicos, cuartos de final. Liverpool nos visita, Atlético de Madrid recibe al Leipzig, el Bayern 0-4 también recibiría al Bayern y el City al Dortmund. Veamos, estamos en casa, veamos qué pueden hacer los chicos de... Vaya, chicos, tenemos que ganar de visita. Veamos un 1-1 que no nos sirve, chicos. 2-1, perfecto, semifinalistas. A ver, semifinales, Atlético de Madrid 4-0 al Bayern, que bien, y el City nos recibe a nosotros. Veamos, Etihad Stadium, perfecto, 1-1, muy bien de visita. 1-1, estamos en el Camp Nou, tal vez logremos avanzar, claro que sí. Muy bien, chicos, lo conseguimos, tenemos triplete, de hecho tenemos 4 títulos, si mal no estoy. Vamos primero con este de la Liga, que nos lo llevamos con 84 puntos, 2 puntos por encima del Atlético de Madrid y más o menos 5 puntos por encima del Real Madrid. Ahí vamos bien. También tenemos la Supercopa de España, 3-1 ante el Atlético, Copa de España. Vamos a disputar contra el Atlético de Madrid. ¡Qué bien! Esto no nos interesa, pero miremoslo. Por otra parte, vamos a ver los chicos. 58 partidos. Jugamos bastantes partidos. Ahí está. Veamos goleadores. ¿Quién? 5 tantos para Dest. Miren qué brutalidad este señor. Puig con 3 golecitos y 9 asistencias. 8 asistencias, perdón. Reis también con 5 golecitos, 9 asistencias. Por aquí 20 tantos para Pedri y 18 asistencias. 34 goles para Fati y 6. 14 también para Trincao, el goleador sin lugar a dudas. Este Manás también tiene 30 y, bueno, creció 83 unidades, bastante bien, y tiene 25 goles y una asistencia. 7 asistencias para Trincao. Collados, bueno, jugó uno solo, Collado. Veamos en lo financiero, este señor cuesta 50 millones, no me gustó mucho el crecimiento, muy lento. 164, 8% para este señor. Ansu Fati 254 con 6 millones. Petri 174, Aleña cayó un 3% porque se quiere ir. Fernández también creo que se quiere ir, no, contactado por la Lazio, sí, creo que se va. Pero bueno, ya creo que terminemos aquí el episodio. 46 millones para Puig, que no creció tanto. Reis con 29 por acá. Dest 138 millones, 9%. Riyad está en préstamo. Mingueza 27%, muy bien. Araujo 64 millones, 37%. Todibo 126 con 6% de crecimiento. Akieme también creció sin jugar y creció. Miranda, miren esta maravilla, 80 millones, 49%, y Peña con 20 millones y un 20%. Chicos, excelente lo que se ha hecho con este Barcelona, que ahora mismo cuesta 5.5 mil millones, no, perdón, 5.580 millones. Su proyección, o la proyección, eran 5.800 millones de euros. Tuvimos ingresos de 540, ganancias de 456. Obviamente, camiseta más vendida, ¿dónde están las camisetas aquí? Fati, Pedri, Trincao, 4.8 millones, no muchas, y entregamos el club con un presupuesto de 846 millones. Brutal, pero no hemos llegado a los 1000. Qué mal. Vamos a la entrevista y luego veremos qué sucede en la cancha. Veamos, ¿tus muchachos están listos? Es solo un partido, los muchachos son estupendos. Claro que son estupendos, muchachos. Hay que concentrarse menos en el ánimo del... Es irrelevante, el desempeño de los chicos fue admirable. Qué buena respuesta, qué buena respuesta. ¿Tienes preparado algo especial? Mis jugadores ya son especiales. Chicos, vamos al terreno de juego y a crear fútbol, muchachos, y a crear buen fútbol. ¡Wow! Estamos en el Johan Cruyff Arena. Muy bien, muy buen lugar para
jugar una finalísima de Champions con este Barcelona, que bueno, está haciendo las cosas bastante bien, chicos. Este club también está interesante. Miren los jugadores que tiene ahora mismo. Vaya, excelentes. Pero bueno, eso no va a ser ningún problema. Oblak, todavía estás con ellos. ¿En qué temporada estamos? Creo que estamos en la quinta, o en la sexta. Creo que estamos en la quinta, finalizando la quinta, iríamos para la sexta. Y de ganar este partido, pues evidentemente terminaremos el episodio y pues daríamos por cumplido el reto, ¿no? Una Champions, una Liga, una Copa y todo a base de los jugadores jóvenes, los jugadores que no tienen mucha oportunidad en el Barça. Bueno, Fati de pronto sí, Trincao de pronto no tanto, pero bueno, en fin. Lo logramos, chicos. Tenemos una plantilla brutal. ¡Ay, no puede ser! No cambié este uniforme y así va a estar complicado jugar. Porque no logra o no se logra diferenciar los jugadores. ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal, chicos! ¡Ay, miren qué buena llegada, chicos! ¡Miren qué buena llegada! ¡No fuimos, Fati! Fati, tíralo con calidad. ¡Ay! Lo salva el defensa, chicos. Los salva el defensa. Qué buena jugada. Ay, miren qué buen balón. Miren qué buen balón. Miren qué buen balón. Qué bien. Qué buena definición. Creo que es Puig. Sí, señor. El señor Riqui Puig. Excelente definición, el pase estuvo mucho mejor, la verdad están jugando mucho mejor los colchoneros, pero aquí miren, se va y define muy bien el españolete, chicos. Aquí brutal lo que se está viviendo en el Johan Cruyff, porque el Barcelona y el Atlético de Madrid están teniendo un partidazo, chicos, están teniendo un partidazo. Aquí llegó el otro, muy seguramente aquí llegó el otro porque llegó y no dejaron siquiera acomodarse al equipo del Cholo y ya le empacaron el segundo. Ahí está. Manaj, o Manaj, como se pronuncie. Perfecto, aquí va, muy buena definición. No sé por qué no le puse el 9 a este chico que al final resultó siendo el delantero centro estrella, ¿no? Del Barcelona del futuro, el Barcelona compuesto por aquellos chicos que no tienen futuro aparentemente en el club, ¿no? Que no son tenidos en cuenta, pues bueno, aquí en este episodio están demostrando que son brutales. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo de Fati, chicos! ¡Qué locura! Vaya que hay que ver esta repetición. ¡Wow! ¡Qué tiro de calidad! ¡Qué derecha la que tiene este chico! ¡Por Dios! Miren eso. ¡Wow! Aquí ahora mismo tendrá, ¿qué? 23 años. Miren, muy buena asistencia. Se va, se acomoda. Y sin pensarlo tanto. Realmente el disparo ni siquiera pensó para hacerlo. Bueno, sí pensó, pero no se tomó tiempo. Simplemente como la recibió, la acomodó y cataplum. Adentro, chicos, adentro. ¡Qué golazo! ¡Qué buen gol! Y 0 el Atlético Madrid y final del primer tiempo. Un pequeño cambio, chicos. Hemos sacado a Puig porque ha entrado a Leña, ¿no? Pero porque tiene una amarilla. Ricky. Aquí fue. Nos fuimos otra vez con Fati. Fati. ¡Ah! Increíble. Increíble lo que hizo el portero. Creí que iba a lanzarse por el balón. Pero no, ya esto es una goleada. Bueno, ya lo es desde el gol anterior. Se podría catalogar como una goleada. 3-0. Pero miren acá. Muy bien. Bueno, y también por poco lo arruina, ¿no? Por poco. Pero yo no... Se me hizo extraño que el portero no hiciera nada por intervenir el balón. Bueno, en fin. Cosas del FIFA. Y esto ya no tiene mucho sentido, chicos. Esto ya no tiene sentido. Miren al norteamericano de... ¡Ay! ¿Otro gol? No puede ser. ¡Uy! No puedo creer esto, chicos. Pedri. Creo que es Pedri, ¿sí? Pero no puedo creer. Esto ya es una goleada asquerosa. Esto no tiene ningún sentido, chicos. Ya voy a avanzar porque esto ya... Miren, ya estamos haciendo lo que se nos antoja con el equipo de... ¡Wow! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro!
Estamos haciendo lo que se nos antoja con este equipo colchonero, este equipo de El Cholo que está siendo humillado de manera abrupta en una final de Champions. En la temporada 25-26 creo que es esta. O 24-25. No estoy muy bien. Esto no lo tengo claro, pero lo que sí tengo claro es que esto ya... Miren, miren los chicos cómo se entretienen. Hacen lujos, miren. Uy, vamos, 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 vamos. Ay, no, 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 no. Se salvaron del sexto. Miren. Ay, no pues. Chicos, desde donde dispare el Barcelona es gol. Aquí está la participación de Trincao, que es de los grandes del club, pero no había hecho mayor cosa en este partido. Pero bueno, el sexto gol tenía que ser el de Trincao. Muy bien, habilitación de Pedri creo que es. Perfecto, muy bien. Nos piden cambios, pero no, vamos a hacer minuto 80 y tantos, para que quede claro. Espero que hayan visto que el partido se juega en Ultimate, porque después de esta goleada muy seguramente van a estar saturados los comentarios diciéndome que les suba la dificultad. Se juega en Ultimate, chicos. Muy bonita la jugada, pero no le alcanzó al Atlético. Chicos, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este episodio de Reestructurando a la Barcelona, en donde, como saben, o como ya les he dicho, o como vieron más bien, reconstruimos este club, o lo reestructuramos, perdón, a partir de sus jóvenes promesas, de las que ya tiene, sin fichar, sin hacer gastos innecesarios de dinero, y conseguimos lo que queríamos, que era una liga, una Champions y una copa. Los dejo con la celebración, me despido, poderoso like, suscríbanse para más. Adiós. Y eso es lo que están demostrando además.